Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, ahora este miércoles estamos aquí precisamente en planeta2013.tv haciendo los comentarios de tertulia vespertina y nocturna. Como todos los viernes lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, es precisamente los comentarios a la editorial de los periódicos que se publican toda la semana a través de nuestro sistema de internet a través de todo el mundo. Recuerden ustedes que estamos en cerca de 75 países en Europa y 56 en América Latina. En Europa, evidentemente, los que nos escuchan en español, y les agradecemos de sobremanera que nos permitan esta entrada, y vamos a iniciar los comentarios acerca de lo que se ha publicado esta semana en los periódicos. Iniciamos con el presidente Enrique Peña Nieto, quien dice: inversión llega a sembrar confianza. Al inaugurar en Veracruz la primera etapa de la carretera Cardel-Poza Rica en su tramo Nautla-Gutiérrez-Zamora, el mandatario destacó que esa confianza se muestra en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se convertirá en un ícono de la infraestructura nacional. Y ahora, evidentemente, pues los comentarios que se están haciendo a través de los candidatos a la presidencia de la República. El próximo domingo vamos a escuchar algunos de las nuevas propuestas que tienen cada uno de ellos, con la interrogación que se va a hacer en este encuentro en el norte de la República. El presidente declara que el Estado de Derecho y el respeto al inversionista son condiciones generadas por el gobierno. La inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al Estado de Derecho, si no hay respeto al inversionista, y esas son las condiciones que ha sembrado este gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto, en la reunión del 5 de mayo, nos hace los siguientes comentarios. Defiende Peña Nieto la libre expresión, afirma que la soberanía se resguarda con la fuerza de la razón y no con las armas, siendo este último pues prácticamente los últimos momentos del gobierno federal a través del presidente Enrique Peña Nieto. Nos dice: para el presidente Enrique Peña Nieto, un juarista respeta la libertad de expresión, a las instituciones y a la modernización de la educación. El mensaje del mexiquense en la conmemoración de la batalla de Puebla se enfocó en resumir los pilares políticos que heredó del Benemérito de las Américas. Benito Juárez también trabajó por la construcción de un México de derechos y libertades, como él mismo sostenía: libertad, libertad en todo y para todos, indicó el presidente Enrique Peña Nieto. Pero aquí lo interesante de ello, que en estos momentos, después de 6 años, renace la imagen, la figura del presidente Benito Juárez, porque ahora el presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo, lo menciona en el sistema educativo nacional, y lo veremos más adelante. La publicación de este martes, publicada precisamente por el periódico Excelsior, nos lleva a lo que ya todos conocemos. La afectación fue directa a los bancos. Banxico sí fue un ciberataque. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco Central, aclaró que con este agravio no se afectó ningún cliente ni el dinero que tiene depositado en los bancos. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, Banxico, confirmó ayer que la banca mexicana sufrió un ciberataque. Es las primeras informaciones después de 15 días de estar haciendo las observaciones en lo que había sucedido. Díaz de León Carrillo dijo que no fue el sistema de pagos electrónicos de Interbancarios, o sea, el SPEI, el que fue vulnerado, sino los aplicativos de la infraestructura de los bancos para conectarse al sistema de pagos electrónicos interbancarios. Confirma el Banco de México, de acuerdo a la publicación en Finanzas del periódico Excelsior. Fue un ciberataque SPEI sin afectación. Alejandro Díaz de León explicó que de esa vulnerabilidad se dio en la conexión de los bancos con el sistema de pagos. La banca mexicana sufrió un ciberataque cuya magnitud continúa evaluándose, reconoció el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. A través de las conferencias telefónicas, el titular del Banco Central dijo que el sistema de pagos electrónicos interbancarios en el que fue vulnerado, sino los aplicativos de la infraestructura de los bancos para conectar el SPEI. México no cederá en temas tóxicos, no hay deadline.
El peso se ha devaluado en más del 9% del 17 de abril a la fecha, en parte por la elevación del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que apunta a una más dinámica subida de la tasa de referencia en la Fed, y en parte por lo que se percibe como atorón más importante de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y evidentemente que en la campaña y el próximo domingo, pues los candidatos a la presidencia de la República, sobre todo José Antonio Meade, iba a hablar de este tratado porque se suponía que ya se iba a firmar en esta semana. Moisés Kalash, asesor de la negociación, aseguró que la prioridad es la calidad del acuerdo comercial. Los mexicanos estamos más interesados en cerrar bien el rápido de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguró Moisés Kalash, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. En las finanzas, los fraudes cibernéticos en franco crecimiento, advierte Conducef. Las estafas financieras a través del comercio electrónico, la banca en línea y la banca móvil se multiplicaron por 15 entre 2011 y 2017. El fraude financiero cibernético, es decir, el que se realiza utilizando Internet, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 6 años, rebasando incluso lo tradicional. Ciberseguridad. Hace unos momentos comentábamos precisamente fuera de cámaras esta urgencia de la banca para que se revisen los sistemas, y se publica en ciberseguridad en Hackers de la página 10 del periódico Excelsior. Para Fortinet, esto es un llamado de atención para verificar la protección del sector financiero del país. México es un país con normas y regulaciones robustas en el manejo de riesgos para la industria financiera, pero esto no ha evitado que la transformación digital genere ciertas vulnerabilidades. Desde el pasado 27 de abril, varios bancos enfrentan problemas a realizar con transferencias en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, una plataforma del Banco de México. Algo interesante que ha estado pasando en las últimas semanas es precisamente el Consejo Coordinador Empresarial, quien nos está dando una serie de muestras a través de lo que está sucediendo en los liderazgos para la próxima etapa del siguiente sexenio, sea quien sea el candidato elegido para el próximo gobierno en México. El Consejo Coordinador Empresarial pide liderazgo que convoque a la unidad. Empresarios llaman a diálogo constructivo. Solicitan no responsabilizar a las empresas de ser las causantes de los males del país. En un comunicado firmado por 348 cámaras que agrupan a miles de empresarios, expone nuestro país el sagrado avance importante de las últimas décadas, pero aún no tenemos muchos retos por delante. En lo particular, reconocemos que los problemas de inseguridad, pobreza y falta de Estado de Derecho son los que más lastiman a la población. Evidentemente, el Consejo Coordinador Empresarial hizo una serie de publicaciones en todos los periódicos de circulación nacional a partir del domingo pasado, 6 de mayo, hasta prácticamente 9 de mayo, en donde está presentándose los 400 coordinadores empresariales, las 400 empresas que tiene este Consejo Coordinador Empresarial. Dice esto mismo: trabajamos por México, el país que todos queremos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la división, que conozca el México diverso que somos, que esté dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono. Todos formamos parte de esta gran nación y juntos que debemos seguir construyéndola. Eso es lo que escriben parte de estos 400 coordinadores del Consejo Empresarial. El sistema de pagos es el preferido, la puerta para los piratas informáticos. La plataforma de transferencias internacionales es usada para acceder a los bancos en todo el mundo. El Banjico investiga robo a 5 entidades financieras. El periódico Excelsior del lunes 7 nos dice: pierden usuarios 5.065 millones de pesos. Las compras online elevan los fraudes. Las operaciones sin tarjeta son las más vulnerables. Cifras de estafas con tarjeta física se mantienen estables, reporta Conducef. Estos elementos los vamos a tratar más adelante en los siguientes programas, ya que no está totalmente aclarada la información. 188 reclamaciones se presentaron por cada 10,000 operaciones de comercio electrónico,
durante 2017. 7 quejas fueron reportadas por cada 10,000 operaciones realizadas en terminales punto de venta. Y pasamos a otro tema, que son las agresiones políticas. La Secretaría de Gobernación se pronuncia, condena gobierno agresiones políticas. Alfonso Navarrete, titular de Gobernación, responde al repunte de la violencia electoral. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a la violencia o violentar las leyes electorales, dijo ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Imparcialidad en los comicios ofrece la Secretaría de Gobernación. Recuerden ustedes que estamos en plena campaña para los candidatos de los más de 3,500 puestos que se van a tener en toda la República Mexicana: presidente de México, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores en algunos estados de la República. No instrumenta preferencias, imparcialidad en comicios ofrece Gobernación. Refrenda Navarrete Prida invitación a partidos y a los 5 candidatos presidenciales a diálogo respetuoso. Pero también tenemos algo interesante, amigos. Se otorga el premio Organización de las Naciones Unidas Habitat. Otorga el premio Dubái a Infonavit. El galardón se otorgó al Instituto por el impulso del Índice de Ciudades Prósperas. Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Organización de Naciones Unidas Habitat entregó a México el premio Dubái a las mejores prácticas para el desarrollo urbano sostenible por la promoción del índice de ciudades prósperas a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Y bueno, pues también vamos a algunos de los aspectos. El Día del Maestro. Estamos entrando ahora al sistema de docencia del Sistema Educativo Nacional. Día del Maestro. La CENTE, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, centrará movilizaciones en 3 estados. Se manifestarán Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. Para conmemorar el Día del Maestro, profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharán hoy en las ciudades de México y Oaxaca. Un 20% participará en la marcha representativa nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Evidentemente, los compañeros que están como candidatos a la presidencia de la República, pues hay algunos que ya están con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otros están con la Coordinadora, y ya hablaremos más adelante de estos participantes. Dice México Social, el perfil de los maestros de México. De acuerdo con el estudio Los Docentes de México, informe 2015, en México había en ese año 1,034 millones de profesores y profesoras de preescolar, primaria y secundaria. Entre ellos, solo el 64.6% de quienes enseñaban en preescolar habían concluido licenciatura normal superior o algún nivel de posgrado. En primaria, el indicador era 69.3 millones en servicio. De acuerdo con los datos oficiales de México, hay exactamente los 1,034 millones de docentes de educación básica. Uno de los temas centrales para lograr la transformación educativa de nuestro país es el relativo a la formación y las formaciones a las profesoras y profesores frente al grupo en la educación básica, en este nivel en el que se construyen las bases para el desarrollo cognitivo e intelectual de niños y niñas de este país. Evidentemente, la reforma educativa está resultando muy lastimada en estos momentos, ya que hay desacuerdos a través de esta llamada reforma educativa, y las manifestaciones que se han dado en toda la República Mexicana pues han sido bastante fuertes, porque los mismos candidatos que están en estos momentos, algunos están a favor, en contra de la reforma educativa, y otros en contra. No se garantiza espacio para niños en penales, acusan, y este es otro de los elementos que se tratará de solucionar en las próximas semanas. Buscan que los reos, mejor dicho, las reas que sean madres solo por 3 años podrán tener a sus hijos dentro de prisión. Expertos señalan que acortar la estadía de los niños con sus mamás dentro de las cárceles beneficiaría su conducta, además de evitarles el impacto emocional que fuera mayor. Otro de los problemas que se han presentado.
La CENTE no es mi única aliada en materia educativa, dice Andrés Manuel López Obrador. Lo fundamental es que todos coincidimos el 1 de julio, le vamos a cobrar al gobierno haber impulsado la iniciativa, dice Rafael Ochoa. Bueno, pues aquí está uno de los elementos a discusión entre los candidatos. El primero de ellos, que vamos a hablar más adelante, será de Andrés Manuel López Obrador, y igualmente vamos a hablar con José Antonio Meade, que es precisamente la etapa en donde los tres candidatos más fuertes que se tienen en estos momentos a la presidencia de la República. También el señor Anaya está pues a favor de continuar con la reforma educativa del Estado mexicano. Títulos profesionales vía internet por el Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional, primera institución educativa en incorporar servicios de emisión en formato electrónico. Hoy esperemos que no se presente en algunos temas de falsificación de documentos, como ha estado pasando en otros países, y sobre todo tenemos memoria de lo que está aconteciendo en estos momentos en España, que se están descubriendo que algunos documentos han sido falsificados y a algunos de ellos les ha tocado precisamente ser despedidos de su trabajo. Pasamos a la sección comunidad en la Ciudad de México. Gustavo Madero y Miguel Hidalgo, poco interés en la elección, dice el artículo. Destino 2018, faltan 55 días para la elección de acuerdo al 7 de mayo. Miquel pide a Sheinbaum que se haga una prueba de consumo de marihuana. Bueno, yo creo que aquí el señor Miquel Arreola, pues el señor se está yendo a los extremos, y en lugar de presentar proyectos, pues está pidiendo que los contendientes vayan a otro nivel para hacer sistemas de prueba, que ya lo comentaremos también más adelante. El Instituto Nacional Electoral tuvo problemas para reclutar a funcionarios de casilla por el desencanto hacia la política y los candidatos, y por la inseguridad que se está dando en México. La inseguridad o el poco interés hacia los candidatos y partidos políticos han sido los retos que ha enfrentado el Instituto Nacional Electoral para convencer a la ciudadanía para que participen como funcionarios de casilla. Esta elección ha sido más complicada para convencer a la ciudadanía de participar, dice Armando Rodríguez, presidente de la Junta Distrital número 1 de la delegación Gustavo Amadero. Un porcentaje del 30 al 40% de algunas casillas declina, aunque en la primera etapa aceptó ser funcionario. María Guadalupe Rubio, presidente de la Junta Distrital número 7 de la delegación Gustavo Amadero. Y así podíamos hacer los comentarios de todo lo que ha pasado, pero también tenemos que comentar la economía en adelante en la delegación Álvaro Obregón. Amílcar Ganado, Sharon Cuenca, Liliana del Carmen Huitrón, Salomón Márquez y las otras dos candidatas no asistieron, precisamente las contendientes delegacionales. Por alfabético, el Instituto de la Ciudad de México definió que sean los candidatos de esta alcaldía quienes inicien los debates, y evidentemente los candidatos a las alcaldías de las 16 delegaciones del Distrito Federal que están en pugna, casi la mayor parte del Partido de la Revolución Democrática y de Morena, con la señora Sheinbaum y sobre todo con la señora Alejandra Barrales, que son las candidatas más fuertes de lo que está sucediendo en las delegaciones del Distrito Federal. Pero también surgen algunos de los elementos, a pesar de que estamos en estos momentos en la gran campaña política para buscar a los que van a ser los delegados correspondientes. Desde abril se inició la vigilancia. Auditarán a finanzas por el dinero para la reconstrucción de la Ciudad de México después del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Se supervisa origen y destino de recursos para mitigar afectaciones por el 19 de septiembre en Contraloría. La Asamblea presentará el martes un plan de apoyo a damnificados, entre ellos los de Tlalpan. La atención se centrará en personas del estado de vulnerabilidad como adultos mayores, se indica. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, instruyó a la Contraloría Capitalina para que inicie una auditoría a la Secretaría de Finanzas local para vigilar la correcta distribución y aplicación de los recursos de la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y entramos a la sección de dinero en la economía de México. Entrevista con el Alejandro Ramírez, firme el compromiso con México. Uno de los problemas que se iban a tratar el próximo domingo a través de los propios candidatos y sobre todo con José Antonio Meade es el Tratado de Libre Comercio de Canadá, ya que se había mencionado que probablemente el presidente de Estados Unidos iba a aceptar
la firma para que ya se solucionara el problema de la economía Estados Unidos, México, Canadá. La incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio no frena ni la inversión ni la intención de generar más empleos en el país, explicó el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Estamos alineados con el gobierno de México y el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. Tenemos una estrecha comunicación y apoyamos la propuesta en el país, dice Alejandro Ramírez. El compromiso de invertir está firme independientemente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá o de Estados Unidos y México o de las elecciones. La inyección de capitales continuará de acuerdo a lo que se está mencionando. Pero también entramos algunos de los apuntes que se han hecho a través de Alicia Salgado. Todo o nada con el Tratado de Libre Comercio en este mes de mayo. Mientras aquí todo es elección presidencial, este 7 de mayo comienza la serie final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. La de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, acude con un par de propuestas para negociar las reglas de origen del sector automotriz y tocar el sensible tema de la temporada agrícola. Y pasamos al sector automotriz, que es uno de los aspectos que el señor presidente Donald Trump de los Estados Unidos está tratando de recuperar todos los elementos de la potencialidad económica de los Estados Unidos a través de llevarse los sistemas fabriles de la automotriz de diversas partes del mundo a los Estados Unidos. Evidentemente no va a haber recuperación de trabajo con estos trabajadores norteamericanos, que es lo que dijo en su discurso de iniciación el presidente Donald Trump, evidentemente porque ahora no va a poder recuperar estos elementos porque los sistemas de la robótica computacional pues está dejando sin trabajo a muchos miles de trabajadores, no como a principios del siglo XX cuando el señor Henry Ford en la fabricación del Ford T nos daba una aplicación de cerca de 7,000 obreros que tenía el señor precisamente en la formación y en la fabricación del Ford T a través de una banda sin fin. El sector automotriz, la espada en la piedra del Tratado de Libre Comercio. Otra de las exigencias de Estados Unidos tiene que ver con la obligación de incorporar a los vehículos acero y aluminio producidas en la región norteamericana. Y aquí vemos el gran problema que se está ya gestando, sobre todo Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, China y Japón, porque el aumento de impuestos por el señor Donald Trump pues está complicando las negociaciones y es probable que en próximas fechas vamos a tener los primeros elementos de una guerra comercial como se está dando ya en Europa, Estados Unidos. El periódico Milenio del lunes 14 de mayo nos dice: participarán en construcción y servicios de baño, recolección de residuos, salvamento arqueológico. Subcontratan para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México a 164 empresas. Está preparada la licitación de la red de distribución de combustible en la nueva terminal aérea. Y estos elementos de los 49 contratos para obras con 80 firmas, nos dice, de los 49 proveedores que operan, 27 no han sido solicitado apoyos de otros. Evidentemente la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está vaciándose de miles de millones, no solamente de pesos, sino de dólares, pues está causando problemas muy particulares que todos los candidatos a la presidencia de México están en interlocución para ver cuál de ellos presenta las mejores propuestas. Pero también tenemos que decir que probablemente, de acuerdo a la publicación en los últimos 5 días, de que probablemente Margarita Zavala tenga que renunciar porque no le han dado la economía correspondiente al hecho. Y bueno, pues 2.31.000 pesos en el precio promedio del inmueble de la zona abril 2018. Aumenta 57% el valor de los predios por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El valor aún se modificará tras los resultados de las elecciones, prevén analistas. Y evidentemente estamos viendo un aumento del costo del predial que ha aumentado pues prácticamente un 27% en los alrededores del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y entramos a otro elemento: salud digna y filantropía moderna.
El modelo de atención ha sido objeto de estudio en la Escuela de Negocios de Harvard por la eficiencia de su operación. Ellen Gosman llevó el caso de salud digna a las aulas de la Escuela de Negocios de Harvard. El profesor ha centrado sus investigaciones en las organizaciones sin fines de lucro o de alto rendimiento. Salud Digna prestó servicios de salud preventivos y diagnóstico a 8.100.000 habitantes o pacientes en 2017 y este año se propone llegar a 10 millones. El precio, dice su director general Juan Carlos Ordóñez, es disruptivamente muy bajo y asegura accesibilidad, pero la disrupción que más nos enorgullece es otro tipo. Y este es el resultado, amigos, de todas estas propuestas que se hicieron en los Estados Unidos desde que Hillary Clinton y el presidente Clinton tuvieron en sí el mando en su política de salud en los Estados Unidos. Ahora resulta que el señor Donald Trump pues quiere hacer desaparecer este servicio de medicina social, ya que los médicos en economía muy particular habían tomado decisiones de hacer desaparecer el sistema de salud y evidentemente hubo un conflicto muy fuerte entre el Senado y la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, y que fue un conflicto muy particular entre Hillary Clinton y el señor Donald Trump en el periodo de su campaña de cada uno de ellos. Y pasamos precisamente a lo que más nos interesa, amigos, es precisamente los candidatos a la presidencia de México. Fundamental, mejorar la educación, dice el señor Anaya, ofrece crear alianzas con maestros. El candidato presidencial llama a fortalecer la capacitación de docentes sin aplicar sanciones al magisterio, dice Ricardo Anaya. Y pasamos, estamos comprometidos, dice José Antonio Meade, reforma educativa se va a mantener. El candidato de Todos por México asegura que acompañará a los maestros, les dará lo que necesiten y les pagará mejor. Bueno, pues entramos en contradicción entre lo que hizo Enrique Peña Nieto en la reforma educativa y lo que está proponiendo ahora el señor José Antonio Meade. Muros salvavidas, dice así Javier Lozano, vocero de la campaña de José Antonio Meade, afirmó con todas las propuestas del candidato en la alianza Todos por México de construir un muro tecnológico en zona fronteriza con Estados Unidos. Se busca evitar el ingreso de armas y dinero ilegal, además de que se salvarán vidas, dice el señor José Antonio Meade. Perdedores de gobernaturas van por puesto, el Congreso su salvación. Al menos 32 políticos del PRI, PAN, PRD y PT buscan llegar al legislativo luego de no poder ganar en sus estados. Lorena Martínez, Aguascalientes; María Elena Orantes, Chiapas; Guillermo Anaya, Coahuila; Arturo Zamora, Jalisco; Manuel Cota Jiménez, Nayarit; Ivonne Álvarez, Nuevo León. Y la señora Margarita Zavala, dentro de algunas de las propuestas que ha hecho en esta semana, dice: pidió a autoridades, Margarita Zavala, autoridades federales, mayor seguridad tanto para los candidatos como para todos los ciudadanos. Recibe carta Zavala contra la obesidad, asevera que no ha habido un compromiso contra el mal. Pero también vamos a ver qué dice el Bronco. Jaime Rodríguez Calderón dijo que el problema migrante no se soluciona con asistencialismo, se reúne con organizaciones. El Bronco ofrece apoyo a migrantes. Dice que de ganar la presidencia se reunirá con Trump. Pues bueno, verdaderamente esto fue lo que dijo precisamente el martes 15 de mayo. El día de ayer hizo comentarios en contra del señor Donald Trump. Y vamos a ver nuevamente lo que nos dice el señor José Antonio Meade. PRI debe defender su legado, el futuro del país está en juego. Meade. José Antonio Meade, candidato de Todos por México, afirma que este es un momento definitorio para el país. Esta elección no es una elección en que enfrentemos con la nostalgia de un legado, está en una elección en donde lo que está en juego es el futuro del país. Partido de la Revolución Democrática culpa a Movimiento Ciudadano por usurpadores, se deslinda partidos de falsos transgénicos. Bueno, esto está sucediendo en el sureste de la República Mexicana, y el señor Anaya dijo que no iba a permitir que llegaran de gentes del transgénero de la zona ísmica. Nueva Alianza dice que respetará investigación IEPO. Oaxaca.
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática se deslindó de las acusaciones y señalamientos en torno a los candidatos que simularon formar parte de la comunidad transgénero que pretendían participar en las próximas elecciones, y pidió que no solo se excluyera de la contienda electoral, sino que también se les aplique todo el rigor de la ley. Bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionan, porque la representatividad en la zona del Istmo pues tiene muchos mushes, que son precisamente los señores transgéneros, que tienen toda una característica de vivencia, y estamos viendo, gracias al productor, que nos está haciendo favor de ubicarnos en el contexto de estos mushes de la zona ísmica, donde ya también intervino precisamente ya el señor Anaya hablando de ello, y bueno, pues verdaderamente hay un problema muy serio en estos momentos en el sureste. Uno de los elementos que me voy a permitir entrar en contradicción con el señor José Antonio Meade, dice, plantea Meade elevar la producción petrolera. Esto no lo puede hacer definitivamente por una sola razón, en donde tenemos el hecho de que la producción petrolera no es solamente indicaciones del gobierno de México ni petróleos mexicanos, sino son todos los contratistas que han entrado de diversos gobiernos, pero además es importante lo que debe de hacerse. A nivel internacional, la producción petrolera no lo determina México, ni siquiera en forma autónoma. El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, reconoció ante trabajadores petroleros el desplome de la producción de Pemex. Durante un mitin de campaña en Poza Rica, Veracruz, dijo que su objetivo en materia energética será que la empresa vuelva a producir 3 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Evidentemente, esto no podrá ser. Asiste a Anaya a mitin de aniversario, celebra el PRD con su externo, propone Juanito hacer spots contra Andrés Manuel López Obrador, presume Toledo algunos puntos. Ofrece Meade apoyo a los trabajadores, bueno, ya lo comentamos, quebradora Andrés Manuel López Obrador, dice el señor Anaya. Aguascalientes, Ricardo Anaya Cortés, por segunda ocasión en su campaña, colocó un cuadrilátero de lucha libre en uno de los mítines, y en esta ocasión el escenario fue la capital hidrocálida, lugar donde dijo que propinará la quebradora democrática a su rival político Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Y bueno, pues se habla también de la reforma educativa, también sorprende la visita de la señora Margarita Zavala a Iztapalapa. Presupuesto de 50,000 millones para impulsar la cultura, promete. El problema de los candidatos que están prometiendo otorgar tarjetas, otorgar un presupuesto para determinados elementos, no sé cómo le van a hacer. En el caso de la señora Margarita Zavala, impulsar la cultura con 50,000 millones, y eso tendrá que determinarlo el Senado de la República en el momento de rehacer los presupuestos para 2018-19 en su momento. La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, visitó la delegación Iztapalapa, donde sorpresivamente se presentó ante la ciudadanía. En su cuenta de Twitter, Margarita Zavala publicó: hoy estuve en las calles de Iztapalapa haciendo campaña al lado de los ciudadanos. Muchas gracias por su apoyo. También los cuestionamientos están dándose muy fuerte. Pobre la propuesta de Anaya en salud, el contraste con López Obrador y Meade, quienes por lo menos cuentan con sendas colecciones de ideas. El panista apenas menciona el tema. En la plataforma del gobierno habla de 5 ejes rectores, pero se olvidó del sector con respecto a la salud. La coalición se rompe en Jalisco, y estamos hablando de PES Morena en toda la República Mexicana. Y algo que nos llama la atención, el señor que está patrocinado por el PES de Morelos en Cuernavaca, la coalición Juntos Haremos Historia arrancó campañas municipales en medio de una fuerte ruptura interna, luego de que el candidato a la gobernatura, Cuauhtémoc Blanco, públicamente rechazó la postulación de José Luis Borbolla, exdirigente del PES, como edil de Cuernavaca. Cabe destacar que Cuauhtémoc Blanco había designado a Gilberto Alcalá, pero no fue registrado en INPEPAC. Bueno, pues aquí tenemos un elemento que ha sido muy cuestionado, el señor Cuauhtémoc Blanco, para ser gobernador del estado de Morelos.
Y para terminar, y lo continuaremos en nuestra próxima sesión, voy a mencionar uno de los elementos que ya hemos tratado aquí, que es precisamente la publicación del 30 de abril de 2018 en el periódico Excelsior, donde dice: los senadores no logran acuerdos, enfilan fuero a un periodo extraordinario, legisladores ven errores en la minuta enviada por los diputados, si se retrasa el dictamen quedan 4 meses para aprobar la propuesta. Evidentemente quien lo propone, que lo hizo ya el presidente Enrique Peña Nieto en la iniciación de su etapa sexenal, sobre todo retirar el fuero a todos los dirigentes, a todos los gobernantes y al mismo presidente de la República, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no, porque era anticonstitucional quitarlo. El señor José Antonio Meade dijo que iba a ser el primer presidente que no tuviera fuero, nada más que la Cámara de Diputados sí lo aprobó, mandó el documento a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores lo detuvo y no hasta este momento se está dando la secuencia para otorgarle el desafuero, podríamos decirlo. Pero aquí es donde está un comentario muy particular. Si el señor José Antonio Meade está proponiendo que se quite el fuero, evidentemente si Andrés Manuel llega a ser presidente de México, elegido en la primera etapa del 1 de junio, el señor Andrés Manuel López Obrador va a ser acusado, como se hizo en el desafuero en la Ciudad de México en su momento. Este es un elemento muy delicado, pero ya lo comentaremos en la siguiente etapa, amigos, porque estamos hablando de aciertos y errores de los postulantes para presidentes de la República, de estos 5 contendientes. Bueno, amigos, quiero darle las gracias a Gabriel Jiménez como mi productor en estos momentos de tertulia matutina y vespertina nocturna, y solamente podemos decirles a ustedes gracias, Gabriel Jiménez, por esta participación, y nos veremos el próximo viernes, amigos. Aquí estaremos de 4 a 5 de la tarde y continuaremos con algunos de los comentarios de aciertos y errores de las propuestas de los candidatos a la presidencia. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren.